Hay un asunto que está preocupando mucho, no solamente a México, que debería preocuparnos más de hecho, sino al planeta entero. Se habló a detalle en el G7, que antes era el G8, y bueno, pues se ha discutido sobre la pertinencia de intervenir o no intervenir en el Amazonas, que se está quemando. Son casi 80,000 incendios, una cantidad importante de bienes naturales que estamos perdiendo poco a poco. Con un presidente que de hecho no cree en el cambio climático, Jair Bolsonaro, que redujo el presupuesto para cuidar el Amazonas y que además pues ha permitido de alguna u otra manera las talas ilegales, bajando la vigilancia que había en el Amazonas, y hoy pues se cuenta con mayor deforestación de la que existía antes. Quisimos platicar hoy con dos colegas especialistas en temas de medio ambiente. Ninel Escobar Montesinos, coordinadora de cambio climático del WWF México. Usted seguramente lo ubica, es el Pandita. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Ninel. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y está Gracias. con nosotros también Juan Pablo Mayorga, periodista especializado en asuntos ambientales. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, Luis. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Primero, a ver, ¿qué está pasando en el Amazonas, Ninel? Bueno, como ya se ha hecho de dominio público, ya llevan varios días incendios reiterados en el Amazonas que representan una tasa muy alta, cerca del 80% mayor de los incendios que se han presentado en la misma época en años pasados, en particular 80% más que el año pasado registrado. Estamos en la entrada, climáticamente estamos en la entrada de secas, de la estación de secas en la Amazonía. ¿Qué es eso? Pues cuando dejan, es el periodo en el que menos llueve, en el que menos precipitación se presenta. Y esto es peligroso en el sentido porque ya se han registrado muchos incendios, un aumento histórico relacionado con años pasados. Y eso, y la entrada de la temporada de secas representa que es aún más difícil el control de incendios. Esto en un contexto político que ya mencionabas, que es muy delicado, ¿no? A raíz de la entrada al poder de Bolsonaro, tanto en su retórica como en sus anuncios, ha invitado de alguna manera a la población a deforestar, y también ha reducido mucho el presupuesto para el control que se hace usualmente de incendios en esta época. Lo que se ha investigado es que la principal causa de estos incendios y del aumento que se está viendo en particular en este año se debe a las talas que se hacen para cambiar el uso de suelo, ¿no? De bosque a ganadería y agricultura principalmente. Estas talas se hacen para reconvertir parte de la superficie, volverlo a usos productivos, y muchas veces caen en descontrol esas talas. Y lo que se está viendo pues es una falta de capacidad para controlar esos incendios y una expansión grande que va más allá de Brasil. Ya está tocando, pues el Amazonas se comparte entre 9 países. Sí. Entonces ya hay muchas regiones fuera no solo en Brasil, sino en otros países como Bolivia o el Pantanal, en Paraguay, que están siendo afectadas por esos incendios, ¿no? Yo quiero preguntarte, Juan Pablo Mayorga, ¿qué opinión te merece todo esto, particularmente, como bien nos dice Ninel, estos cambios que ha tenido el gobierno de Bolsonaro, la invitación de alguna manera a deforestar, algo que, híjole, pero pues también está ahí sobre la mesa, hasta la grosería que le hace, por ejemplo, a la esposa de Macron, ¿no? A través de un seguidor en redes sociales, y hasta los argumentos tan básicos, tan tristes, tan patéticos como decir que las organizaciones no gubernamentales, ya imagino ahí a WWF quemando el Amazonas, ¿no? Así vas con un cerillo, pues digo, o sea, ¿cómo está permeando eso? Porque veíamos una de las últimas encuestas, cayó en su popularidad prácticamente todo, 90% lo desaprueban. Sí, mira, yo coincido con Ninel en que este asunto tiene la dimensión ambiental y luego la dimensión política, y quiero enfatizar en cada una porque por ejemplo, en la parte ambiental tendríamos que reconocer que, para empezar, no es el único incendio forestal ni la única amenaza a bosques tropicales. O sea, ahora mismo, como Ninel bien mencionaba, está el Pantanal, está el Cerrado, está el Gran Chaco, solo en Sudamérica. En Angola, por ejemplo, se tienen documentados ahora mismo mucho más incendios que en Brasil. En Borneo, las islas de Indonesia, o sea, toda esa latitud que es el cinturón de bosques tropicales del mundo tiende a arder en esta temporada, y por supuesto que eso es un golpe gravísimo a la lucha contra el cambio climático.
Ahora bien, el Amazonas es visible porque son 7 millones de kilómetros cuadrados, o sea, son casi 3, 4 veces el territorio de México, por supuesto que es más grande que Europa, y porque además hay una retórica muy enquistada sobre el Amazonas y su valor ambiental, ¿no? Entonces, esto pone en los reflectores del mundo a Jair Bolsonaro, porque además la retórica beligerante que ha tenido sí es muy incisiva en cuanto a lo que decías, o sea, criminalizar a las organizaciones sociales y algo que me pesa más, criminalizar a los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas ha reconocido Naciones Unidas que son la principal línea de defensa de este tipo de ecosistemas en todo el mundo, ¿no? Entonces, es de alguna manera un discurso que es el equivalente ambiental a lo que hizo Trump en cuanto a racismo, ¿no? O sea, tú nada más prendes la mecha y calientas el ambiente y solitos empiezan los espontáneos a aparecer. En el caso de Estados Unidos fue un loco disparando contra mexicanos. En el caso de Brasil, el 10 de agosto pasado se conjugaron una serie de granjeros, según reportes de prensa locales, y hicieron incendios colectivos en una zona que ya estaba deforestada y pues se les salió de las manos, ¿no? Porque ¿Qué? Lo que querían era mandar un mensaje a Bolsonaro de que querían trabajar, hasta donde se sabe. Esto quiere decir, querían producir carne, querían producir soya, y que bueno, también ahí eso abre un debate bien complicado de hasta qué punto es legítimo, hasta qué punto no, o sea, hasta qué punto son campesinos humildes y hasta qué punto es lo que en Brasil se llama como el lobby de la carne. Pero imagínate, o sea, Brasil es exporta el 20% de la carne del mundo, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Y sus mercados ahora son los gigantes asiáticos, entonces también eso es una lucha geopolítica que está bastante pesada ahora mismo. Oye, pero esta protesta y que nos pones aquí sobre la mesa, o sea, imagínate, ¿no? O sea, vamos a protestar, queremos estar trabajando, producir carne, y como protesto quemando el bosque. Digo, ya estaba deforestado de cualquier manera, pero de todas maneras le prendo fuego. Denme un momento, vamos a enlazarnos hasta Brasil. Está ya nuestro corresponsal Pablo Giuliano con toda la información. Hace un momento hubo también, por lo que estamos viendo ahí, reunión de Bolsonaro con sus gobernadores, pero dice Bolsonaro que sí acepta con mucho gusto la ayuda del G7, siempre y cuando Emmanuel Macron le pida disculpas. Cuéntanos más, Pablo Giuliano. Muy buenos días. El presidente de Brasil, en el Palacio de la Alborada, la residencia presidencial, afirmó que podría aceptar los 20 millones de dólares ofrecidos por el G7 para combatir el incendio amazónico únicamente después de recibir disculpas públicas de su par francés, Emmanuel Macron, por haberlo llamado mentiroso. Bolsonaro se peleó con los periodistas que le preguntaban y aseguró que no ofendió a la primera dama francesa Brigitte Macron, a la cual había ironizado en la red social Facebook, aparentemente sobre su belleza. Bolsonaro desmintió con esta declaración a su jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, quien había dicho que Brasil no va a aceptar el dinero del grupo de los países más ricos, y Lorenzoni incluso fue más allá, dijo que Francia debe primero cuidar un patrimonio de la humanidad como la Catedral de Notre Dame, ¿no? En esta retórica que se va levantando temperatura, al igual que los incendios en la selva amazónica. Para ello, Bolsonaro se encuentra reunido con 7 gobernadores de la región amazónica y pretende dar algún tipo de medidas y repasar las acciones contra el fuego que se iniciaron el viernes pasado, luego del gran escándalo internacional generado por el propio presidente brasileño al afirmar que las responsables de las quemas son las organizaciones no gubernamentales. Te aprecio la información, Pablo Giuliano, estamos atentos a lo que suceda allá en el Brasil. Muy buenos días, gracias, Pablo. Muy buenos días. 9:17, y yo te quiero preguntar, Ninel Escobar Montesinos, de Cambio Climático, coordinador de Cambio Climático WWF aquí en México, Juan Pablo Mayorga, me gustaría también que lo pusiéramos en el debate, periodista especializado en medio ambiente. A ver, es tanta la información que a veces perdemos ciertos datos. El gobierno de Bolsonaro está peleándose entre que si recibe o no recibe 20, perdón la expresión, pero 20 míseros millones de dólares para el G7. O sea, porque también uno se pone a pensar qué tan serio es para el G7 este tema. 20 millones de dólares para las 7 economías más importantes de este mundo son 2.8 millones por país. Es nada.
bueno, no sé, a mí me parece nada, me parece una cantidad realmente, una nimiedad por el tamaño de la problemática. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Sí, creo que hay que mencionar una parte muy importante para entender el contexto de estos incendios y en particular del Amazonas, ¿no? Sí. Desde el punto de vista ambiental. Estamos actualmente ya, o sea, hay un consenso científico en el que estamos en una emergencia climática, ¿no? En términos de, pues, la Tierra se está calentando a una tasa acelerada, estamos llegando a los límites de la funcionalidad ecológica del planeta, y si rebasamos ese punto de no retorno, pues ya las consecuencias catastróficas están a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y en ese sentido, este incendio en el Amazonas, pues es un hito muy importante, ¿no? Hasta el momento se ha perdido el 20% del Amazonas, y se estima que si se pierde hasta el 25%, o sea, el punto de no retorno está entre el 20 y el 25%. ¿Esto qué implica? Que si perdemos, si llegamos a ese punto de no retorno, el Amazonas puede empezar a evolucionar rápidamente a un sistema de sabanas y a dejar de ser una selva tropical. O sea, aquí creo que sí es muy importante dimensionar esos límites y esas barreras que si cruzamos, realmente ya no es que nos pongamos a reforestar y que todos donen un árbol. O sea, ya estamos hablando de la transformación de uno, o sea, y no va a haber millones de dólares que lo... Y no va a haber ni 20 ni 25 ni 25,000 que recuperen, ¿no? A ver, nada más aquí, el 20% que se ha quemado en la historia. Sí, hemos perdido el 20% del Amazonas en los últimos años. Yo sé que es muy difícil hacerlo, pero pongámoslo así a ojo de buen cubero. Este incendio que estamos viendo, 78,000, casi 80,000 incendios, representaría que como un 1%, por ejemplo. En kilómetros son como 4,000 y cachito kilómetros cuadrados. Okay. 4,281 kilómetros cuadrados. Eso fue en julio, y de enero a julio se han perdido 18,629 kilómetros cuadrados. O sea, en total de este año se han perdido cerca de 23,000 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad, ¿no? Sí, para ponerlo en relación, en los últimos incendios en México de esta temporada que se pasó, se quemaron 2,886 kilómetros cuadrados. Ahora, versus 23,000. Híjole, hay un punto de no retorno. Y punto de no retorno ese yo creo que es el que tenemos que enfatizar. O sea, no se trata de un incendio más o de incendios mucho más en el año. Se trata de que estamos ya muy cerca de llegar, de estar cruzando esos límites en los cuales ya no va a haber dinero, acciones inmediatas, protocolo de emergencia que nos permita recuperar eso. Y en ese sentido creo que los políticos están quedando muy cortos en términos de reconocer la gravedad, no solo para Brasil, sino para el mundo. Y en ese sentido creo que todos estamos preocupados por el Amazonas, porque es el pulmón del mundo, la cuenca que provee más agua, el hogar del 10% de las especies del planeta. O sea, es un asunto de todos, ¿no? Me pregunto si realmente todos lo estamos, o si hay personas como ustedes que realmente lo están, que trabajan en ello, y otros que lo hacen para quedar bien, para hablar del tema, para poder generar ahí ciertas presiones políticas o no. Pero tocas un punto fundamental, Ninel Escobar. Yo quiero preguntarte también, Juan Pablo, y entrar al asunto. Bolsonaro también de alguna manera decía, pues será lo que quieran, pero es mi territorio. Yo justamente quería entrar a eso. En mi territorio. Es que es interesantísimo. ¿Es de todos o es de Bolsonaro? Bueno, no es de Bolsonaro, pero es de Brasil. Soberanía y esas cosas. Sí, aquí tenemos que entrar a los sistemas complejos de la política, de las ciencias sociales. Y pues la verdad es que en un régimen global de Estados-nación como en el que vivimos, el Amazonas, esa parte, la gran parte que ahorita nos preocupa es Brasil, ¿no? Es territorio brasileño. Y es cosa de los brasileños decidir qué hacer con ella. O sea, es cierto que es un patrimonio global en tanto que es un pulmón del planeta, pero eso no le da la autoridad para Noruega o Alemania que lo consideren su jurisdicción y decidir qué se va a hacer. De hecho, pues yo lo he comentado, me da mucha pena decirlo, y por más que pueda darle la razón a Bolsonaro, de pronto ciertas actitudes de Macron, del gobierno de Irlanda, incluso de Noruega y de Alemania, suenan colonialistas, ¿no? Incluso hacía el comentario de, bueno, ¿qué lecciones nos puede dar Noruega si Noruega está pagando por la conservación de los bosques, justamente con el fondo petrolero que tiene porque es un productor masivo, ¿no? Y Europa, ¿qué lecciones nos puede dar si ellos devastaron sus bosques? O sea, Europa tiene un grado de deterioro en cuanto a sus ecosistemas nativos brutal, ¿no? Porque es donde empezó la revolución industrial. Entonces, esto sí abre un debate muy importante que debemos de tener en cuenta en cuanto a norte-sur.
Y por eso también alguien me preguntaba, oye, ¿por qué la 4T no ha condenado lo que está pasando en el Amazonas y las políticas de Bolsonaro? Bueno, Evo Morales, López Obrador, Rafael Correa, es más, el mismo Lula da Silva siguió una política bastante extractivista y productivista, porque era cuando el precio de la soya estaba altísimo. Y eso se presume, según alguna investigación académica que pude ver, que eso ayudó a este hito de sacar de la pobreza a millones de personas, ¿no? Durante aquel periodo. De Lula. Exacto. Entonces aquí el debate es, ¿qué desarrollo estamos queriendo tener? O sea, yo respaldo totalmente lo que tú dijiste. O sea, $20 millones del G7 es como lo que se sacaron de la bolsa para... A ver, ¿cuánto traes? Mándalo por unas chelas, o sea... 2 millones de dólares. Yo creo que se gastaron la mitad en el desayuno que le hizo Macron a Trump ahí en Biarritz. Estaban en Biarritz, claro. Son cacahuates. Además, el fondo del Amazonas, por ejemplo, que gestionaban Noruega y Alemania, solo eso era mucho más grande, era al menos el doble hasta donde tengo entendido. Pero o sea, casi hay que 40, empezar a dimensionar, sí. De hecho, históricamente la inversión de Noruega es mucho más grande, pero digamos lo que se discutió en estos principios de agosto es como de alrededor de 40. Pero yo enfatizaría en que pongamos atención a los dineros que el norte global ha negociado en la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que tienen el fin precisamente de financiar adaptación y mitigación y una transición a energías limpias hacia proyectos más sustentables. Y si vemos lo que ha pasado con esos instrumentos, el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, que se creó en la COP de Cancún y que se ha discutido sucesivamente, va súper lento. Otros fondos similares, pues también, ¿no? Como que es como si estuvieran pasando charola y todo el mundo se fuera al baño, se hicieran tontos tomando la llamada telefónica de alguien más. Y pues entonces en ese sentido cambia mucho la perspectiva, ¿no? Por mucho que yo ahora mismo quiera lapidar a Jair Bolsonaro, claro. ¿Tú qué opinas, Ninel? ¿Es de todos? ¿Es solo de Brasil? ¿Qué se puede hacer? Pues yo pienso que claramente nuestras estructuras políticas, como lo mencionaba Juan Pablo, se están quedando cortas en responder a la crisis ambiental y planetaria que estamos viviendo, ¿no? O sea, sí, los países son unos, pero el planeta funciona como una unidad, tiene una funcionalidad que no respeta fronteras y que creo que nos hemos quedado muy cortos en el entendimiento de eso y en la creación de instrumentos efectivos para hacerle frente a esta crisis. Y, o sea, para hacerle frente, o sea, para haber respondido, para haber evitado este deterioro ambiental por una parte, y ahora para hacerle frente a esta crisis y esta emergencia. O sea, creo que realmente estamos tratando de tener resultados diferentes haciendo lo mismo. No tengo la solución a la mano, pero creo que lo que sí debemos hacer como ciudadanos y como personas enteradas es entender la problemática desde estas dos dimensiones. Y ha faltado mucho entendimiento de la ciencia, mucho reconocimiento de los límites, de cómo funcionan los ecosistemas, y se ha dado mucho por hecho, ¿no? La existencia de esto. Y creo que hasta ahora, cuando vemos estas grandes... estos eventos, estas coyunturas ambientales que cada vez las estamos viendo más, detonadas e impulsadas mucho por el cambio climático, es que nos van a estar obligando a cambiar la hoja. Me sorprende mucho que políticamente sigamos sin tener líderes a la altura, que estén proponiendo soluciones más efectivas y que sigamos atados en el debate de si es tu país, mi país, y si son 2 o 20 millones, ¿no? Y particular G7, que será el G8, pero bueno, sacan a Putin por el tema de Ucrania desde hace un rato, ¿no? A Rusia, pero este G7... pues sí fue una especie de convención muy populista, ¿no? O sea, tenías un Boris Johnson, tenías un Donald Trump, tienes ahí, pues, propuestas muy radicales, pero hay algo que tú mencionaste, Ninel, Juan Pablo, el consenso científico. Hay un consenso científico de que hay un cambio en el clima, de que existe un calentamiento global, de que hay un problema, de que tenemos que hacer algo. Y cuando uno habla de ciencia, a mí me gusta mucho escuchar este ejemplo cuando dicen es la ley de gravitación universal. O sea, a ver, mira, se va a caer la pluma 1, 2, 3, sí o sí se va a caer la pluma porque la gravedad la está trayendo. O sea, no es que creas o no creas en la gravedad. O sea, la gravedad existe y ahí está. Pero hoy día, y con eso me gustaría que cerráramos, hay un elemento que preocupa mucho porque pues lo toman como una opción.
puedo creer en la contaminación o no, puedo creer en el cambio climático o no, cuando no deberías de poder creer. Es un asunto que está ahí. Hay un rechazo global, al parecer, hacia la ciencia y hacia este punto en particular de que hay un cambio climático. ¿Qué opinión les merece eso y hacia dónde podríamos empezar a trabajar en ese aspecto desde la difusión periodística, desde el punto de vista del activismo en bien del planeta? ¿Qué opinión les merece, Juan Pablo? Yo creo que el IPCC ha trabajado muy duro en los últimos años para emitir reportes con recomendaciones puntuales y no solo conclusiones científicas, sino recomendaciones de política pública. Entonces, la verdad, más claro ni el agua, ¿no? A veces, incluso en la presentación de un nuevo reporte, los periodistas preguntan, bueno, ¿pero qué hay de nuevo? Pues que tampoco es que pueda haber algo nuevo a cada rato, ¿no? Ahora lo que sabemos es que supuestamente nos quedan entre 11 y 12 años para detener las emisiones antes de que alcancen el 1.5 grados hacia fines de este siglo, ¿no? En 2100. Pero lo que decía Ninel es muy importante, nada más en cuanto al concepto en sí mismo y la magnitud del riesgo. O sea, lo que los científicos llaman puntos de no retorno y ciclos de retroalimentación, son puntos donde haz de cuenta que el planeta se empieza a caer como fichas de dominó, un sistema tras otro, ¿no? Este es el de los bosques. O sea, si el Amazonas cruza cierto punto de deforestación, ya no absorbe oxígeno y ya no produce humedad como lo hacía antes, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto gravísimo en el resto de la salud del planeta. Si se deshiela Groenlandia hasta cierto punto, esto también va a precipitar otro nivel de elevamiento de los mares, otro nivel de precipitación del deshielo de otros glaciales. Ahora mismo, por ejemplo, parte de los incendios nos llevan a alarmarnos sobre la condición en Siberia, porque ahí lo que preocupa es lo que llaman el permafrost, este suelo congelado que debajo de sí almacena grandes cantidades de metano, que es un gas como 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Y si ese gas llega a salir, esto va a ser el apocalipsis, ¿no? O sea, y la ciencia lo ha dicho muy claro. Se envenenas el aire. Es meter un ciclo de calentamiento que ya vamos a ser incapaces de detener y... O sea que habría que también tener bien presente que no es que haya que salvar el planeta. O sea, el planeta va a seguir existiendo. O sea, tenemos que salvarnos nosotros porque no podemos vivir en las condiciones que se generarían en ese momento. Y lo que están diciendo no son inventos de ecologistas que están ahí radicalizados y paranoicos, claro. y no es tampoco un invento de una aldea hippie. O sea, es ciencia, y eso es lo que a mí me brinca mucho cuando escuchas un Bolsonaro, escuchas un Trump, escuchas un Boris Johnson. Es el mayor consenso científico de la historia, ¿no? Y eso no es poca cosa. Que eso no existe, ¿no? Sí, te dicen que eso no existe. Ninel, para cerrar. Sí, yo creo que sin duda debemos recuperar el respeto y la devoción en el sentido positivo por la ciencia, ¿no? Claro. Tanto a nivel ciudadano como a nivel político. Nos hace mucha falta esa formación de ir a la ciencia, de la investigación, de respaldar las decisiones que hagamos en nuestra vida personal, pero también los políticos, y exigir nosotros como ciudadanos que los políticos hagan políticas fundamentadas en ciencia. Creo que eso falta en absolutamente todos los países, y lo que estamos viendo en los últimos años es un rechazo y una tendencia más hacia la ideologización. Pero también creo que hace falta mucho corazón. Y ahí es donde también veo una apuesta importante en la ciudadanía y algunos movimientos que dan esperanza, en el sentido de también debemos fomentar el amor por la naturaleza, el respeto por la naturaleza, porque la batalla es en los dos frentes, ¿no? Es en el de los datos duros, en el de la cabeza, pero también en el del corazón. Y también lo vemos en el sentido de, pues si no estamos conectados si no entendemos cómo funciona la naturaleza, si no nos concebimos como una especie más de este planeta, si no entendemos que todos estamos conectados, pues va a ser muy difícil ver a los números con otro, o sea, atender a los números y atender a la ciencia con esa carga, ¿no? Con esas emociones. Y eso también parte de reconocernos como una especie más y como una parte, o sea, una parte muy pequeña e insignificante en la historia de la Tierra, y asumir nuestra responsabilidad del daño que le hemos hecho al planeta y pensar cómo queremos construir un futuro, si es que todavía tenemos un futuro, ¿no? Ninel Escobar, muchas gracias, coordinadora de cambio climático de WWF México. Muchísimas gracias. Solamente quisiera invitarlos a visitar nuestra página. Tenemos una sección especial para informar a la gente sobre lo que está pasando en el Amazonas y qué puede hacer. Es wwf.org.mx. Ok, ahorita la tuiteamos también, si nos das oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo Mayorga. Gracias, Luis. Gracias. Te seguimos en tus redes. Sí, claro, Twitter. Soy en Twitter @Juan P. Mayorga y ahí siempre estoy dándole seguimiento a estos temas. Muchas gracias.